Hola chicos, buenas tardes. Bueno, esta es la resolución de las actividades número 2, las cuales, pues bueno, vamos a hacer primero una retroalimentación acerca de lo que vieron. Bueno, primero que nada, la actividad anterior vimos principalmente cómo es que se crea un conflicto, por qué es que se crea y cómo. Y de acuerdo a eso, lo que vieron en la actividad número 2 es cómo es que los conflictos se crean de una manera negativa. ¿Qué quiere decir? Se crean de esta manera cuando nosotros actuamos principalmente de una manera inadecuada y bajo impulsos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, dentro de esto utilizamos sentimientos y emociones que van de la mano del sentimiento del enojo. Podemos tener rabia, frustración, entre otras que se derivan. Y pues bueno, esto nos puede pues traer varias consecuencias de acuerdo a los actos que hayan cometido. Y pues bueno, en la primera actividad que iban a realizar les presenta en el libro un caso de un conflicto, la cual les da dos opciones, tanto una positiva como una negativa. En este caso, el conflicto trata principalmente sobre dos jóvenes que uno de ellos principalmente empuja al otro para cambiarse de lugar al momento que el maestro sale a fotocopiar unas hojas para los exámenes que va a aplicar. De acuerdo a eso, pues se presentan dos resoluciones, tanto una negativa como una positiva. El inciso A habla principalmente cómo se actúa de una manera negativa y el inciso B cómo se actúa de una manera adecuada llevando un proceso. De acuerdo a eso, iban a contestar una serie de preguntas de la página 97 y página 98, las cuales iban a retomar las opiniones de un familiar que se encuentre en casa. En la primera pregunta menciona cuáles son las diferencias entre la respuesta A y B. Bueno, que actúa de manera inconsciente y violenta el inciso B, la cual causa un conflicto mayor. En cambio, el inciso B, perdón, es todo lo contrario a lo del A. El A principalmente es el conflicto negativo y el B es el positivo que da una resolución al conflicto. En la segunda pregunta menciona cuáles fueron las consecuencias de responder con violencia. Bueno, principalmente que el maestro se haya molestado con ellos, los haya llevado a dirección y de acuerdo a eso, pues ya no se hablaran durante todo el ciclo escolar. En la pregunta número 3 menciona cuáles fueron las ventajas de enfrentar la situación de manera positiva. ¿Qué quiere decir? Que Juan le pidiera disculpas por lo que hizo y que aún fueran amigos. Porque al fin y al cabo eso les trajo un beneficio, que jugaran en la hora de receso lo que más les gusta. La pregunta número 4 menciona en qué momento se pusieron en práctica valores, actitudes como el diálogo, la reflexión y el perdón en este caso. En el inciso B, ya que demuestra que Miguel actuó con calma, al igual que Juan, se pudo solucionar el conflicto causado de la mejor manera. Después van a pasar a la página 98, donde les menciona que tienen que responder otra serie de preguntas del mismo conflicto. En la primera pregunta que les menciona dice, ¿fue causado por malentendidos, falta de comunicación o desconfianza? De acuerdo a eso, en la parte de arriba ustedes transcribieron un recuadro donde mencionan los tipos y características de conflictos que se pueden llegar a presentar. En este caso, pues se presentaron las tres porque no se obtuvo una buena comunicación y al igual pues no hubo la confianza que tenían entre amigos y el malentendido. Esto más que nada se presenta
en la respuesta del inciso A. ¿Se hubiera evitado por reconocerlo antes? Sí. ¿Por qué? Porque en el inciso B les menciona cómo es que tanto Miguel como Juan reconocen las acciones que hicieron y que se llevaron a cabo en el conflicto. La pregunta número 3 menciona, ¿tuvo causas de fondo? Sí, ya que el inciso A demostró que los dos obtuvieron un castigo a causa de sus actos. Ahí mismo menciona otra pregunta que ¿se presentaron conflictos de interés, valores o deseos contrapuestos? Sí, en cuestiones de violencia, que fue en el inciso A. Luego sigue la pregunta número 4 que menciona ¿qué sentimientos te provoca el conflicto? Bueno, esa pregunta más que nada la respuesta es personal, porque yo no sé qué es lo que hayan sentido ustedes al momento de leerlo. Pudieron sentir enojo, frustración, rabia, tranquilidad, entre otras cosas. En esa misma página les menciona la actividad número 2, donde dice que escribas un ejemplo de cada caso. De acuerdo a los casos que deben de presentar, deben de guiarse con la tabla que transcribieron en su libreta, ya que en el primero les menciona que den un ejemplo de un conflicto que parece serlo. Bueno, en este caso, yo les puse una serie de conflictos para que ustedes los analicen y comparen con los que ustedes pusieron en su libreta. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte y estén al pendiente de la tercera actividad de la próxima semana.